Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Imaginemos por un momento que el mayor rival espiritual de la humanidad, pues, no es un ídolo de piedra tallada allá en la antigüedad, Ujú. ni una filosofía súper compleja de la era moderna, sino algo mucho más ordinario, algo que, digamos, reside discretamente en nuestros bolsillos o en las aplicaciones bancarias. Totalmente. Generalmente, cuando se piensa en el Sermón del Monte, nuestra mente viaja a grandes conceptos éticos, o a la primera mitad del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde Jesús desmantela la hipocresía en la religión pública. Claro, cuando hablamos de cómo orar, cómo ayunar y cómo dar en secreto. Exacto. Es un inicio fascinante para este capítulo porque la intención inicial de Jesús es arrancar de raíz esa necesidad humana de la piedad teatral. O sea, nos expone a una realidad bastante incómoda. Sí, muy incómoda. Y es que gran parte de nuestra vida espiritual puede convertirse fácilmente en un intento de comprar el aplauso de los que nos observan. Y de pronto, justo a mitad del discurso, parece que la cámara gira. Y vamos a analizar esto paso a paso, porque la transición que se da a partir del versículo 19 y hasta el 34, bueno, es magistral. Ujú. Jesús deja de hablar de las sinagogas y de las largas oraciones y entra directamente a tratar nuestras finanzas. Sí, el bolsillo. Literal, el contenido de nuestros armarios y, sorprendentemente, la raíz de nuestros ataques de ansiedad. Conecta la teología más profunda y majestuosa sobre la provisión divina con la vida material más básica y terrenal. Y lo extraordinario de esta sección es que, en realidad, no hay un cambio abrupto de tema. O sea, el hilo conductor sigue intacto. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, Jesús continúa exponiendo dónde radica la lealtad secreta del corazón humano. Sin embargo, el rival que compite con Dios ya no es la admiración del público religioso, sino la falsa promesa de seguridad absoluta que ofrecen las posesiones materiales. ¡Wow! Así que la misión de hoy es sumergirnos profundamente en esta elección radical que se nos presenta. Eh, Decidir el lugar exacto donde anclaremos nuestro sentido de valor y seguridad. Y para poder entender esta compleja red de ansiedades y preocupaciones que, seamos honestos, nos asfixian a diario, el texto nos invita primero a realizar una autopsia de lo que consideramos verdaderamente valioso. Ajá. Y lo hace estableciendo un contraste que no admite grises. Leo los versículos del 19 al 21. Adelante. Para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hay una urgencia histórica impresionante en estas advertencias, eh, porque para captar la fuerza real del mensaje, necesitamos ubicarnos en la realidad económica del primer siglo. Claro, no había bancos digitales. Exactamente. La riqueza no consistía en cifras digitales en una pantalla o fondos de inversión intangibles. La riqueza era física, tangible y por lo tanto trágicamente vulnerable. Ujú. Jesús elige tres amenazas específicas, porque de hecho representan los pilares de la economía antigua. Primero, las prendas de vestir costosas eran una forma principal de moneda y estatus. Sí, la ropa era un lujo. Literalmente el trabajo de toda una vida podía ser devorado silenciosamente en un armario por una simple polilla. ¡Qué frustración! Y segundo, la herrumbre, o la corrupción en su sentido más amplio. Hace referencia a los metales que se oxidan o a los granos almacenados que se pudren o son consumidos por plagas. Ya, claro. Y tercero, los ladrones. Esto es muy interesante porque las casas comunes solían construirse con una mezcla de barro y paja endurecida. Eran de barro. ¡Guau! Sí, así que un ladrón no necesitaba forzar una cerradura metálica de alta seguridad. Literalmente cavaba o, digamos, minaba a través de la pared de la casa en medio de la noche para llevarse cualquier cosa de valor que estuviera enterrada bajo el suelo. Es una imagen de fragilidad extrema, la verdad. Básicamente, se vivía con la amenaza constante de que un insecto, la humedad o un individuo con una pala pequeña pudieran llevar a la ruina económica absoluta de la noche a la mañana. Por supuesto. Y aquí es crucial entender la precisión del verbo que se utiliza. El erudito G. Campbell Morgan arroja mucha claridad sobre este punto al explicar que el problema no radica en el simple hecho de poseer bienes materiales.
Ujú, El error fatal que Jesús señala es el acto de acumularlos para uno mismo de manera egoísta. claro. La perspectiva que atraviesa toda la Escritura es la de la mayordomía. O sea, se nos llama a ser administradores diligentes de los recursos temporales que se nos confían, reconociendo siempre que no somos dueños absolutos de nada. Me parece brillante establecer esa distinción. O sea, es la diferencia fundamental entre poseer recursos y permitir que los recursos nos posean a nosotros. Exacto. Es una línea muy fina. De hecho, me viene a la mente una analogía visual bastante cruda, pero innegable. Jamás veremos un camión de mudanzas escoltando a un coche fúnebre rumbo a un cementerio. Qué buena imagen. Ujú. Y la historia está llena de intentos inútiles por desafiar esta regla. Pensemos en los faraones del antiguo Egipto. Totalmente. Invirtieron la riqueza de toda una nación para ser sepultados con carruajes, joyas de oro macizo y tesoros incalculables, convencidos de que podrían llevárselos a la otra vida. Y al final, nada. Nada. Todo se quedó atrás, sumido en la oscuridad, acumulando polvo para que los arqueólogos modernos lo encontraran en vitrinas de museos. Y resulta aún más paradójico, cuando consideramos la forma en que la Biblia describe el oro, que es como el estándar máximo de riqueza terrenal, ¿no? Sí. Por lo que los imperios van a la guerra. Exacto. En las visiones celestiales, el oro transparente es simplemente el asfalto. Ujú. Es el material que Dios utiliza para pavimentar el suelo. Esa imagen, cambia toda la perspectiva. Lo que aquí corona a los reyes, allá es material de construcción para caminar encima. Sí, Y esto nos conecta con un análisis muy profundo de Dick Franz, quien argumenta que el núcleo absoluto de este pasaje es la lealtad. la lealtad. Sí. El materialismo desenfrenado no es solo un defecto de carácter menor. Es una declaración de guerra contra nuestra lealtad a Dios. Si nuestra devoción está fijada en lo terrenal, la polilla y el ladrón no solo se están llevando posesiones físicas, ¿Qué se llevan? están robando literalmente pedazos de nuestro corazón. Por el contrario, la inversión en el reino, mediante actos de justicia y generosidad secreta, bueno, es el acto de transferir lealtad a una bóveda incorruptible. Entonces, si el lugar donde depositamos nuestro tesoro refleja la lealtad profunda de lo que amamos, la forma en que observamos y percibimos ese tesoro determina la claridad o la confusión con la que navegamos la vida. Así es. Leo los versículos del 22 al 24 para ver cómo el texto aborda este fenómeno óptico y espiritual. Muy bien. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí entramos en un terreno metafórico fascinante. Para la mentalidad contemporánea, hablar de un ojo malo puede sonar a superstición. Sí, como a magia negra o algo así. Exacto. Pero en el mundo antiguo, especialmente en la medicina y la filosofía hebrea, la metáfora era sumamente precisa. El ojo se entendía como la ventana de una casa. Ujú. Si la ventana estaba limpia y sin obstrucciones, la luz del sol inundaba las habitaciones. Pero si la ventana estaba sucia, el interior quedaba en penumbras. Claro, tiene mucho sentido. Y Nathan Clark profundiza en el modismo judío subyacente de esto. Un ojo maligno no tenía nada que ver con magia. Era la descripción perfecta de una persona avara, devorada por la envidia. Ah, ya veo. Alguien que codicia su propio dinero con tal intensidad que secretamente se amarga ante la prosperidad ajena. El ojo maligno es el síntoma de un corazón mezquino que bloquea toda la luz espiritual. Es una revelación impactante. O sea, la luz o la oscuridad existencial no dependen de nuestra capacidad visual física, sino de nuestra inclinación hacia la generosidad y de la nitidez de nuestro enfoque espiritual. Así es. Y Dick Friends vuelve a ser de gran ayuda aquí al analizar el adjetivo griego que se traduce como sano o bueno en este pasaje. ¿Cuál es la palabra original? La palabra es aplos y contiene una dualidad de significado maravillosa. Por un lado, denota una devoción indivisa, o sea, una lealtad que no se fragmenta. Ujú. Por el otro, en diversos textos antiguos, es un sinónimo directo de generosidad incondicional. ¡Wow! Por ende, tratar de caminar con un pie en el reino de Dios y el otro aferrado a la avaricia crea una distorsión terrible.
Un ojo que intenta mirar en dos direcciones opuestas al mismo tiempo solo produce mareo y ceguera. Lo cual aterriza en una de las sentencias más absolutas que Jesús jamás pronunció. Nadie puede servir a dos señores. Y nombra a esos dos rivales sin rodeos, Dios y las riquezas. Y fíjate que al observar el idioma original, el término para riquezas es mamón. Mamón, sí. El erudito F. Bruce insiste en que no debemos interpretar a mamón como un simple sustantivo pasivo. O sea, como si se tratara de monedas inertes sobre una mesa. Mamón es la riqueza personificada. Le da vida. Exacto. Jesús le está otorgando agencia y poder. Lo presenta como un dios rival que exige devoción exclusiva, que impone sus propias reglas y de hecho que castiga a quienes le desobedecen. A ver, quiero detener esto un segundo y jugar al abogado del diablo. Adelante, a ver. Porque la mente moderna, bueno, al escuchar un ultimátum tan binario, inmediatamente busca un punto de conciliación, ¿no? Es lo típico, ¿sí? Alguien podría cuestionar, a ver, ¿por qué no es posible equilibrar a ambos? ¿Por qué no tener a Dios como la máxima autoridad espiritual, el proveedor de salvación, y tener a Mamón como, digamos, una herramienta pragmática, un socio comercial o un señor a tiempo parcial? ¿Por qué se define en términos extremos de amor y odio? Bueno, esa es la ilusión más antigua del mundo material. La respuesta radica en comprender el mecanismo central de la adoración, tanto en el antiguo Medio Oriente como en las metrópolis modernas. ¿Cuál es ese mecanismo? El principio del sacrificio. Invariablemente, la humanidad hace sacrificios en el altar de su deidad suprema. Cuando surge un conflicto ineludible de intereses, uno de los dos altares debe prevalecer. Ujú. Si para aumentar el patrimonio es necesario sacrificar principios éticos, comprometer la integridad familiar, arriesgar la salud o ignorar el sufrimiento del prójimo, y se procede a hacerlo, Claro. entonces el verdadero señor de esa vida es el dinero, porque a él se le ofrecen los sacrificios. No existe el cogobierno en la cámara principal del corazón humano. Wow. Esa perspectiva lo cambia todo. Un corazón dividido inevitablemente genera una mente fracturada y exhausta. O sea, no puedes vivir intentando apaciguar a dos autoridades absolutas sin volverte loco por el estrés de fallarle a uno o a otro. Es imposible. Y esta oscuridad interior tiene un síntoma emocional innegable. Porque Jesús no deja la teología en el aire flotando, la desciende al síntoma universal que produce servir a Mamón, que es la preocupación asfixiante por el mañana. Leo los versículos del 25 al 30. Escuchemos. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Este argumento, aunque poético, es profundamente confrontativo. Jesús denuncia que la ansiedad crónica reduce la dignidad intrínseca de la experiencia humana. Totalmente. Nos rebaja a un estado de supervivencia básica donde solo somos estómagos y cuerpos que cubrir. Sí, qué fuerte. El célebre teólogo Charles Spurgeon ofrece una meditación poderosa sobre este punto. Él recalca que Jesús durante su ministerio terrenal jamás mostró una pizca de afán por su propia provisión material. ¿Cierto? Su alimento verdadero, aquello que lo sostenía profundamente, era ejecutar la voluntad de su Padre. Y con su tono característico, Spurgeon lanza una reprensión ante nuestra propensión al pánico. Él dice: hombres de poca fe, aprendan mejores maneras. ¡Wow! Directo al grano. Sí, es un llamado a despertar de la irracionalidad que supone dudar del creador del universo. Espera, porque aunque es poético escuchar sobre los lirios y las aves majestuosas, la mente moderna automáticamente levanta muros de defensa aquí. Ajá. Alguien que nos escucha podría objetar con justa razón, bueno,
Las aves no tienen que lidiar con la inflación, no pagan hipotecas a fin de mes, ni se enfrentan a despidos corporativos. Claro. ¿Cómo logramos que esta metáfora pastoral no suene a simple evasión o, digamos, a poesía irresponsable ante las presiones económicas reales? Esa es la barrera mental exacta que ya hay que derribar. Idea Corson lo aborda de manera impecable. ¿Qué nos dice? Él argumenta que es imposible comprender esta enseñanza sin adoptar primero la cosmología bíblica que Jesús está presentando. Ujú. El hombre moderno tiende a concebir un universo mecánico, ¿sabes? Un sistema cerrado donde, si Dios existe, es como un relojero que dio cuerda al mundo y luego se retiró. Nos dejó solos. Exacto, dejándonos abandonados a nuestra suerte y a nuestro esfuerzo. Pero la afirmación radical de Jesús es que Dios ejerce una providencia activa, microscópica y constante. Guau. Hasta el detalle más minúsculo de la nutrición de un pequeño gorrión requiere su atención activa. Si el sustentador del cosmos provee para criaturas que no portan la imagen divina, el nivel de preocupación paternal por sus propios hijos es incalculable. Además, hay un matiz sobre las aves que desarma cualquier acusación de pereza, porque Jesús afirma que las aves no se afanan, pero la realidad es que no dejan de trabajar. Exactamente. No son perezosas. Ningún pájaro se queda sentado inmóvil en la rama, esperando pasivamente que las semillas caigan del cielo directo en su pico. Construyen nidos, buscan alimento activamente, migran miles de kilómetros. Así es. El antídoto divino contra la ansiedad no es la inactividad o la irresponsabilidad temeraria, es la diligencia y el trabajo fecundo, pero despojados del peso aplastante y corrosivo del miedo al futuro. Es una distinción clave. Y para coronar el argumento, apela a un pragmatismo indiscutible. Preocuparse es el estado mental más inútil e improductivo que existe. Totalmente. Por más que alguien se desvele de estrés, no puede agregar una hora a la duración de su vida. De hecho, la medicina moderna corrobora que la ansiedad crónica produce exactamente lo contrario. Sí, enferma. Eleva el cortisol, destruye la salud y literalmente acorta los años de vida. Es energía vital desperdiciada en un vacío. Y al establecer lo inútil y destructivo de la ansiedad, el texto se mueve hacia el clímax de la solución, Ujú. porque la mente humana no puede simplemente vaciarse. La naturaleza aborrece el vacío. No basta con recibir la orden de dejar de preocuparse. Claro, uno necesita algo más. Exacto. Se necesita una realidad de mayor peso y trascendencia que reemplace esa preocupación y la expulse. Vamos a leer la conclusión de este pasaje, los versículos del 31 al 34. Adelante. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Esta distinción final es el golpe de gracia a la tiranía del materialismo. Jesús marca una línea divisoria entre el mundo y los hijos de Dios. Ujú. Afirma que es perfectamente lógico que los gentiles, o sea, aquellos que operan bajo una visión secular, sintiéndose huérfanos cósmicos en un universo frío y hostil, Claro, sin Dios. que ellos busquen ansiosamente la seguridad material. Sin un Padre Celestial, pues uno está obligado a ser su propio Salvador. Es una carga pesadísima. Pero para los hijos del reino, el conocimiento de que Dios no ignora ninguna de nuestras necesidades materiales cambia las reglas del juego de manera radical. Hay una demostración histórica de esta libertad interior que siempre me ha parecido fascinante. A ver, cuéntanos. La viga del teólogo Matthew Henry nos regala una anécdota asombrosa al respecto. Imaginemos la escena. Acaba de sufrir un asalto a mano armada donde unos ladrones le despojaron de sus pertenencias personales. ¡Qué situación tan tensa! Sí, la respuesta natural ante un evento de esa naturaleza es la indignación, ¿no? La furia o la ansiedad paralizante ante la vulnerabilidad. Y sin embargo, la reacción de Matthew Henry revela un alma completamente emancipada de la tiranía de Mamón. Ujú. Esa misma noche, sentado ante su diario, en lugar de redactar quejas, formuló una de las oraciones de gratitud más extraordinarias que se hayan documentado. Es increíble. Dividió su agradecimiento en 4 puntos.
Primero, agradeció a Dios porque en todos sus años de vida nunca antes había sufrido un robo. Perspectiva. Segundo, dio gracias de que los asaltantes se hubieran conformado con arrebatarle su dinero, preservando su integridad física y su vida. Claro. Tercero, agradeció que el monto que portaba y que le fue sustraído no representaba la totalidad de su sustento. Ujú. Y cuarto, el punto más elevado de todos, elevó una oración de gratitud profunda porque, por la gracia de Dios, él era la persona que había sido robada y no la persona obligada por la miseria o la codicia a convertirse en un ladrón. Wow, esa anécdota encapsula lo que significa tener un tesoro incorruptible. O sea, su identidad, su paz y su valor personal no estaban atados al cuero de su billetera. Exactamente. Podían robarle el dinero, pero no podían tocar su alegría porque su tesoro no residía en este mundo. Y ese es el corazón vibrante del versículo 33, buscar primero el reino. Y retomando los aportes de Dick Friends, es fundamental corregir una idea equivocada sobre este versículo. ¿Cuál es esa idea? Bueno, buscar primeramente el reino de Dios no equivale a tomar nuestra agenda de productividad diaria, hacer una lista del 1 al 10 y colocar a Dios amablemente en el número 1, Ajá. seguido por la familia en el 2 y el trabajo en el 3. Esa no es la imagen. Ah, ya entiendo. Buscar el reino es asumir un compromiso total, integral e invasivo de hallar y ejecutar la voluntad de Dios en absolutamente cada esfera de la existencia. Es someter cada ambición, cada talento y cada recurso material al propósito superior de Cristo. Es que lo abarca todo. Todo. Cuando la lealtad prioritaria es el reino, las demás cosas no desaparecen, simplemente se ordenan. La promesa no es la opulencia sin fin, sino que, bajo la jurisdicción divina, lo necesario para sostener nuestro llamado siempre, siempre estará garantizado. Es una reconfiguración total de nuestros deseos. O sea, uno no deja de preocuparse por la seguridad financiera a través de repetirse mecánicamente, no pienses en dinero, no pienses en dinero. No, eso no funciona. Es una estrategia fallida. La preocupación verdaderamente desaparece cuando el ser humano desarrolla una pasión ardiente por algo infinitamente superior. Así es. Cuando el hambre por ver la justicia divina manifestada y el propósito de Dios cumplido en el entorno es tan colosal que simplemente desplaza la ansiedad material por falta de espacio. El reino derroca a Mamón de la silla de mando. Ese es el hilo de oro que une todo lo que se ha analizado hoy. Inevitablemente, nuestro tesoro, ya sea frágil o eterno, se convierte en el imán que dirige la brújula de nuestro corazón. Ujú. Nuestro ojo espiritual, sea generoso o consumido por la avaricia, establece si la experiencia de la vida se percibe bañada en luz o sumida en la oscuridad. Exacto. Fuimos diseñados de tal manera que solo poseemos la capacidad operativa para rendir lealtad absoluta a un solo Señor. Y la revelación más hermosa es que, cuando descubrimos que este Amo Supremo es simultáneamente un Padre Celestial que conoce y cuida de nosotros de manera minuciosa, la ansiedad devoradora por lo que deparará el futuro pierde toda su jurisdicción y poder para torturarnos. Para cerrar, quiero retomar las últimas palabras de este capítulo, que merecen ser reflexionadas detenidamente. Basta a cada día su propio mal. Vale la pena examinar esa gran preocupación que hoy oprime el pecho y roba el sueño. Analicémosla con honestidad. Ujú. ¿Pertenece realmente a la categoría de problemas que demandan acción en las próximas 24 horas? ¿O es en realidad el acto de pedir prestado el dolor del mañana, un mañana que todavía no tiene existencia real, que no sabemos qué desafíos o provisiones traerá consigo, pero que con absoluta certeza ya se encuentra sostenido firmemente en las manos inquebrantables de Dios? Totalmente. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.